Y saludamos también a toda la audiencia que nos está escuchando por este medio de comunicación. Y hoy día continuamos con nuestra enseñanza, gloria a Dios, con esta serie que titula Enseñanzas de importancia para la iglesia de hoy. Y hoy día el título de nuestra enseñanza es así, con signo de interrogación. ¿Puede un cristiano verdadero endemoniarse? Vuelvo a repetir. ¿Puede un cristiano verdadero endemoniarse? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Hermano, y este tema ha causado una confusión, un temor en aquellos cristianos verdaderos, hermano, por la ignorancia de sus pastores, hermano, porque no se preparan, porque no estudian, hermano, la Biblia. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Confírmame con un fuerte amén. Que su Santo Espíritu de Dios, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe, amén, porque Él solamente puede hacer. Así dice el Señor. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una vez más, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, como se los estaba diciendo, hermano, cuando no entendemos algunos temas y no damos la interpretación correcta, hermanos, caemos en errores. Por eso estos son temas de importancia para la iglesia de hoy, porque no te enseñan esto, lastimosamente. Pero la pregunta es esta, hermano: ¿puede un verdadero hijo de Dios ser posesionado por espíritus malos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede o no puede? No, pues hermanos, están equivocados. Esto ha causado mucha controversia porque se hace a un lado la palabra de Dios. Pero vamos a demostrar por la Biblia la verdad acerca de este tema. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Estamos hablando de verdaderos cristianos, no de simpatizantes. Porque ese es el problema. Muchos se infiltran en las iglesias que no son cristianos, que no nacieron de nuevo. Tienen el eslogan de cristianos, tienen el título de cristianos, pero no son cristianos. Nunca hay un verdadero arrepentimiento. O sea, no tienen el deseo de cambiar. Y como están dentro de la iglesia, y eso sí, se endemonian. Así como Judas, lo vamos a ver, que se les mete el demonio. Y como está dentro de la iglesia, y tiene el título de cristiano, dicen, no, los cristianos también se endemonian. Pero vamos a ver si eso es cierto o no. Porque mi palabra y mi opinión está por demás, ¿sí o no? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces vamos a escudriñar este texto. Y dice, ¿no sabéis que son templo de Dios? O sea, algunos no lo saben. Pero hermanos, ya se los he explicado muchas veces, ustedes ya lo tienen bien entendido. Este lugar en el que estamos reunidos, esa no es la iglesia de Dios. ¿Está claro eso, no, para ustedes? Este es el lugar donde nos reunimos. ¿Quiénes son el templo? ¿Quién es la iglesia? Cada uno. O sea, decir, claro, se puede decir, no estamos construyendo la iglesia, ya, pero eso está mal. Por eso, hermano, el enfoque que hoy día dan a lo material, al lugar de reunión, está mal. Porque esos hombres debían enfocarse en la iglesia, que somos nosotros, que es el pueblo. En esos cristianos que son pobres, que tienen necesidad de apoyarlos. Debían enfocarse en eso, hermano. Y no en la estructura, gloria a Dios, que están creando en el lugar donde se reúnen. Porque eso, cuando un día venga Cristo, ¿tú crees que va a permanecer? Alguna vez escuché de alguna hermana, de algún hermano, me han hecho una profecía y me han dicho que la iglesia donde estamos reunidos no se va a destruir. ¿Qué? Es una falsa profecía. ¿Puedes creer eso? ¿A quién le vamos a creer? ¿Ese falso profeta o lo que dice la Biblia? Que todo aquí en esta tierra va a ser destruido. ¿Sí o no? O se va a quedar pie en tu casita, por más linda que sea. No, hermano. Por eso no te aferres tanto a lo material. Y eso está pasando en las iglesias. Están aferrando y se están dando un enfoque al lugar donde se reúnen, en vez de dar prioridad a la iglesia, al pueblo que somos nosotros. Entonces aquí les está haciendo notar a los que no sabían. Ahora ustedes ya lo saben. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Seguimos. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién mora dentro de nosotros? ¿Quién mora dentro de nosotros?
Dentro ¿de quién? Del verdadero cristiano. Estoy queriendo aclarar eso. Porque el Espíritu Santo no va a morar en aquel que peca. Pero no me quiero adelantar. Entonces, gloria a Dios. Pregunta: ¿ustedes creen que Dios va a permitir que en este su templo, que es usted, que soy yo, viva el Espíritu Santo y a su lado un demonio? ¿Ah? ¿Tú crees que Dios va a permitir eso? Que aquí en tu corazón esté el Espíritu Santo y ahí más allácito el demonio. ¿Tú crees? ¿Ah? Imposible. No hay posibilidad. Hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero fue, hermano, esta enseñanza tan, no sé, tan indocta, tan ignorante, porque por puro sentido común. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ustedes, hermanos, que tienen sus casas, gloria a Dios, que tú vives ahí, tu esposa, tus hijitas, ¿tú permitirías que en tu casa entrara a vivir un asesino? ¿Un violador? ¿Ah? ¿Y que comparta contigo la misma habitación? ¿Ah? Ahí con tus hijitos exponiéndoles delante. ¿Tú vas a permitir eso? Ahora, ¿ustedes creen que Dios va a permitir que en este templo que somos nosotros vive el Espíritu Santo y un demonio a su lado? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Está claro o no? Porque solamente es una habitación. No es como un departamento. A ver, esta habitación más grande para el Espíritu Santo, es pequeñita para los demonios. No. Es una sola habitación. Pero entonces, ¿dónde comienza este problema? Desde el mismísimo Edén, donde los primeros seres humanos que pecaron quisieron evadir su responsabilidad de sucesores, echándole la culpa a terceras personas. Es decir, ellos no estaban dispuestos a reconocer ¿qué? Sus pecados. Y desde el Edén hasta la fecha, esa es una tendencia de la naturaleza humana. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿se acuerdan o no? Después de que pecó, le preguntó, ¿qué has hecho? Y quiero que noten lo que le respondió, no lo busquen, yo ustedes me lo sé de memoria, yo creo que ustedes también. Y miren, ¿qué les respondió Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Y se dan cuenta, notan que indirectamente le está echando la culpa a Dios. Yo no hubiera pecado, Señor. ¿Para qué me diste a la mujer? ¿Lo estás entendiendo o no? Después Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? ¿Reconoció su pecado? No. La serpiente me engañó y comí del fruto prohibido. Entonces, ella también estaba trasladando su culpabilidad a la serpiente. Pregunta, ¿la serpiente le obligó? ¿Le agarró acá, le puso a su boca? Entonces transcurrieron los siglos hasta ahora y entra otro enemigo, la psicología. Y retoma esta mentira de que nadie es culpable, de que todos somos víctimas de las circunstancias, de que el violador es violador porque cuando era niño lo tocaron, y etcétera, etcétera. Ya expliqué la semana pasada acerca de eso, ya lo saben. Entonces, como resultado de no aceptar nuestra responsabilidad, hoy vemos a la gente haciendo cosas tan irracionales como, por ejemplo, una persona fumadora, tanto fumar, hermano, 3, 4, 5 cajetillas al día, pasan 10, 6 años, 6, 10, 8 años, no sé, y le da cáncer. Gloria a Dios. Y luego, hermano, imagínate que él quiera ir a demandar a la tabacalera. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué tontería es eso? ¿La tabacalera le obligó a comprar los cigarros?
¿Ah? O quieren demandar a la CBN porque hubo un accidente. Estaban viniendo borrachos en su camioneta y se mataron todos por beber gloria a Dios, cerveza. Y quieren ir a la CBN, hermano, a demandar. ¿Te parece eso lógico? ¿Ah? Pero así disracionales están los seres humanos. Los criminales culpan por sus actos a las circunstancias de su vida pasada. Es que mi papá me traumó, es que mi papá me abandonó. Gloria a Dios. Y para que les rebajen la pena, muchos de los delincuentes argumentan: ay, es que estaba borracho, no me di cuenta. Estaba drogado, no estaba en mis 5 sentidos. Y sus abogados, hermano, para evadir las sanciones de 30 años de cárcel y penas máximas, quieren sacar certificados de que están locos, de que tienen problemas mentales. ¿Para qué? Para minorar la pena y evadir su responsabilidad. ¿Sí o no? Los homosexuales culpan de su desviación a Dios. Ellos dicen: así nací. Yo no tengo la culpa de que sea una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. ¿Ah? Así nací. Cuando dice la Biblia que varón y hembra creó Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Entonces todo el mundo culpa a alguien o a algo por la situación que vive, por su conducta, y no asumen su responsabilidad. Tipo policía boliviana, siempre buscan un culpable. ¿Sí o no? Claro a Dios. No asumen su responsabilidad. Claro a Dios. Y eso de tratar de evitar nuestra responsabilidad, hermano, no tardó de meterse en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra naturaleza humana y se metió a la iglesia. Entonces las conductas más desviadas, los pecados más aberrantes dentro del cristianismo, empezó a correr. ¿Sí? Y se metió esa falsa doctrina de que eran los demonios que habitan supuestamente en los cristianos, y de esa manera encontraron en su ignorancia o deliberadamente, no puedo saber yo eso, y se encontró la manera de evadir la responsabilidad que cada uno tiene por sus pecados y acciones, y comenzaron a decir que es el demonio que les hizo hacer esto y aquello. Hermano, ¿cuántas veces? Ay, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, pastor, es que el demonio justo le trajo a mi comadre. Y, uy, ¿sí? Es que el demonio, pastor, no pude por el demonio, pastor. ¿Ah? Qué bonito. Entonces muchos comenzaron a enseñar dentro del cristianismo acerca de la liberación a los cristianos. Entonces ellos liberan demonios. ¿De quién? De los cristianos. Háganme el favor. Eso es ignorancia de la palabra de Dios. Y uno de los propagadores de esta falsa doctrina es el G12. Por eso ten cuidado de esas iglesias. Ten cuidado. Y si ustedes van a un encuentro, hermano, de una de esas iglesias, a todos los pasan para liberarlos. Porque supuestamente todos están endemoniados, por favor. Hasta de chiste, hermano, eso. Pero a través de la Biblia vamos a comprobar de que es una falsa doctrina. Entonces las conductas pecaminosas que tenían los cristianos las comenzaron a atribuir a los demonios. Es así que encontramos esta enseñanza y aún predicaciones de los pastores, y están exorcizando a todo el mundo. Espíritu de adulterio, sal fuera. Espíritu pornógrafo, sal fuera. Espíritu flojo, sal fuera. Y, uy, hermano, una lista, hermano, gloria a Dios, de todos los espíritus. Entonces, escúchame bien.
las conductas de cada uno es responsabilidad de cada uno. ¿Lo estás entendiendo o no? Y cuando liberan al supuesto demonio de adulterio, porque ese hermanito estaba adulterando, y lo liberan de ese espíritu de adulterio, a los pocos días, a la semana, 15 días, vuelve a hacer lo mismo, a caer en el mismo pecado. O si era de alcoholismo, o si era, no sé, del pecado que sea. Entonces, se confunde el exorcizado. Y va con el pastor exorcista y le dice: oiga, pastor, volví a cometer el mismo pecado. Y la respuesta simplista es que le abriste las puertas al diablo. Y por eso volví a entrar y ahora tomo 7 espíritus peores y ahora están en usted. Una mala interpretación que se hace acerca de ese texto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Efectivamente, hermano, cuando nosotros, hermanos, buscamos el pecado, ¿qué va a pasar? Vamos a pecar, hermano. Es una realidad. Pero pregunta, ¿el demonio te empujó? ¿Te llevó a la fuerza? ¿Te jaló? ¿Ah? No. Es porque tú quisiste. Y si tú quisiste, es porque no eres un verdadero cristiano, porque no eres un nacido de nuevo. Gloria a Dios. Es así. Porque aquel que es verdadero cristiano, sí va a ser tentado, ¿sí o no? ¿Somos tentados o no somos tentados? Pero el verdadero cristiano va a decir: no, yo no voy a pecar. Hay una lucha dentro de mí. Pero como tengo la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo, ahora sí voy a poder vencer. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Pero aquel que cada semana, hermano, se va a tomar, cada semana se va a tomar. ¿Qué significa eso? Que nunca nació de nuevo. Y por más que traten de echar de ese hombre al demonio, gloria a Dios, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió, nunca el Espíritu Santo moró dentro de él. ¿Lo estás entendiendo? Por eso es fácil de conocer al verdadero cristiano y al que no lo es. Es fácil. Y si yo siendo hombre me doy cuenta de eso, ¿tú crees que Dios no se da cuenta de eso? ¿Ah? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el supuesto cristiano llega a la conclusión de que él no es el culpable de lo que hace, sino el demonio. Pastor, no vine, yo quería venir, pastor, a la iglesia, pero el demonio. Ah, qué bonito. Pastor, yo no quería ir a la fiesta, no quería, pastor. Fue el demonio que me llevó. Ah, qué lindo. Pastor, yo no quería engañar a mi mujer, no lo quería hacer, pastor. Fue el demonio. Ah, qué lindo, hijo, ya, pasa al cielo. ¿Tú crees eso? Entonces, se vuelve otra vez a esta práctica de trasladar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras aberraciones a terceras personas. Nada más que ahora se agarraron a los demonios. Hermano, hay una historieta y se los voy a contar. Y dice que, la historia cuenta, ¿no? Dice que iba uno de esos pastores exorcistas, o sea, de esos que les gusta hacer campañas. Y dijo: a este pueblo lo voy a ganar para Cristo. Y dice que mientras va entrando al pueblo, ve ahí al diablo sentado, todo triste. Y dice que el pastor ve al demonio: Jesús te reprenda. Y el diablo dice: hay otro. Y dice que le pregunta, gloria a Dios, el pastor: ¿qué estás haciendo aquí? Y este le dice: es que estoy muy triste, pastor exorcizador, porque de todo me culpan los cristianos a mí. Que se les cayó el niño de la cama, es que fue el diablo. Que el marido le engañó a la mujer, es que fue el diablo. Que mintió, es que fue el diablo. Que robó, es que fue el diablo. No quiso venir a la iglesia, es que fue el diablo. Todo yo. Y parecía el Chavo del 8, hermano, y el diablo. Gloria a Dios.
Y así hay muchos que no quieren aceptar sus errores, sus conductas. Cuando tú no vienes a la iglesia, hermanos, porque tú no quieres, ¿sí o no? Aunque me trates de decir lo que me trates de decir. Evidentemente hay ocasiones en que sí, pero esas son ocasiones. Puede haber algo importante, en ocasiones. Pero pregúntate, la mayoría de las veces, cuando no vienes a la iglesia, ¿por qué no vienes? ¿Porque el diablo te agarró? ¿Con una soga te amasó a tu sillón? No, porque no quisiste. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Cuando no oras en la mañana, ¿fue porque el diablo te estaba ahí apretando en la cama para que no te levantaras a orar? Cuando no ayunas, ¿qué pasó? ¿El diablo te llevó a comer, gloria a Dios, al centro unas pizzas? ¿Ah? No, porque tú no quisiste. Cuando tú te pones a ver pornografía, ¿el diablo te compró el CD pornógrafo? ¿Las revistas pornográficas? ¿Ah? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Tú. ¿No ve? ¿Lo estás entendiendo? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que la persona sea liberada, pero nuevamente cae en el mismo pecado, esto no significa que estamos tratando con demonios, sino con conductas pecaminosas que cada quien decide hacer de manera voluntaria. ¿Y esto de qué nos habla? De que esas personas que hacen eso, y aunque estén dentro de las iglesias, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que no nacieron de nuevo, que no son cristianos. Y eso sí, pueden endemoniarse. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca el Espíritu Santo moró en ellos, porque siempre en su mente estaba pecar, 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 ser hipócritas. Estaban en la iglesia, pero estaban pensando que el fin de semana van a ir a bailar, que van a ir a mostrar su cuerpo, su figura. ¿Lo estás entendiendo o no lo estás entendiendo? Pero como están dentro de la iglesia, la gente que está afuera asume. Ay, no, yo no quiero, me da miedo porque me pueden demoniar. No, 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 no. ¿En qué parte de la iglesia, en qué parte de la Biblia registra eso? ¿En qué parte de la iglesia se ve que un verdadero cristiano está siendo liberado? ¿Ah? Muéstrame uno. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Ahora, pongamos todo donde corresponde. Yo les voy a pedir que pongan mucha atención, porque es muy importante este tema. Hermano, la actividad de los demonios ciertamente puede influir de una manera externa en la conducta de un verdadero cristiano, manchando nuestras vestiduras. ¿Sí? Eso no lo podemos negar. Pero la Biblia nunca habla de posesión demoníaca en un verdadero cristiano. No hay un solo versículo que me muestre o que nos enseñe que se liberó algún cristiano de una posesión demoníaca. No hay. Se habla del Gadareno, de muchos endemoniados que estaban ahí en la Biblia, pero estos no eran hijos de Dios, no eran creyentes. Entonces, de entrada, no hay un solo texto que demuestre que un verdadero hijo de Dios, donde habita el Espíritu Santo, lo va a poseer un demonio, o que el Espíritu Santo va a compartir con un demonio la habitación de un cristiano verdadero. Ya te lo he dicho al comenzar, es solo una habitación, y el cristiano es el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora dentro del verdadero cristiano, y el mismo Espíritu Santo no va a permitir intrusos en su casa. Así como ustedes no permitirían intrusos en su casa terrenal, hermano, que compartan una misma habitación con un loco, con un violador, no lo permitirían, ¿verdad? ¿Me están entendiendo o no? Pero debemos entender, por otro lado, el factor que siempre estará presente en la vida de un verdadero cristiano, y esto es la tentación. Eso no lo vamos a poder evadir, hermanos. Siempre va a estar ahí. Gloria a Dios. ¿Qué es la tentación?
La incitación a hacer lo malo. Eso es la tentación. Y la incitación a hacer lo malo viene de dos fuentes que nosotros los cristianos tenemos que enfrentar. Pero la Biblia nos asegura que un cristiano es imposible que pueda ser invadido, penetrado por demonios. O sea, que muere dentro de nosotros. Pero sí hay dos fuentes de tentación. La primera, la concupiscencia, que habita en esta naturaleza humana. Cuando alguien nace de nuevo, Dios pone una nueva naturaleza en su vida. ¿Se acuerdan de ese tema, no? Gloria a Dios, una nueva naturaleza. La vieja naturaleza fue crucificada. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero todavía tenemos este cuerpo de pecado, dice Pablo, ¿sí o no? Y él veía una ley en sus miembros que lo llevaban cautivos al pecado, dice. Pero también había otra ley, la ley de Cristo que moraba. Y ese nuevo hombre hacía que controlara esa ley que estaba dentro de nuestro cuerpo, que nos quiere llevar otra vez al pecado. Por eso es que este cuerpo mortal necesita morirse físicamente y ser enterrado 3 metros bajo tierra. ¿Para qué? Para que al resucitar, según la promesa de Jesús, tengamos un cuerpo renovado, glorificado, ya no sujeto a estas pasiones y a estas cosas. Por eso, hermano, no me vengas. Voy a guardar su nichito de mi mamá que murió cristiana para que cuando venga el Señor resucite. No me vengas con tus macanas, por favor. Eso es una idolatría, eso es blasfemia. Porque no piensas que si tu papá, por más que fue fiel a Cristo, vas a resucitar como murió. Le va a dar Dios un cuerpo nuevo. Es que no me hagas esas cosas, por favor. Gloria a Dios. Es más, cuando se muera tu mamá, tu papá, olvídate donde lo enterraste. Sí, te lo digo, te estoy hablando con la Biblia. Eso de ir a poner florcitas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa eso? Idolatría, y vas a caer un error y te vas a condenar, te lo digo. Esto no les va a gustar a muchos, porque muchos cristianos, ay no, puedes ir a ponerle unas florcitas, puedes ir a poner esto. No. Esa es una mentira, una falacia, y están llevando a muchos a la idolatría. El día que se muere tu papá, tu mamá, tu hijo, tu tío, quien sea, ponle un nicho y olvídate. Si fue cristiano, un día vas a resucitar y te vas a encontrar con él en el cielo. Y si no, qué pena. Y si conociendo a Cristo no le predicaste, un día Dios te va a demandar. Porque es en esta vida donde tienes que predicar la palabra. Quieran o no quieran escuchar. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Ay, santo. Parece que fui duro. Ojalá que cuando salga por radio no me hagan nada, hermanos. Santo es el Señor Jesús. Seguimos avanzando. Entonces, mientras ustedes y yo tengamos vida aquí en la tierra, nos vamos a enfrentar constantemente a diario a esa primera fuente de tentación que somos nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 13. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice el Señor? Santiago capítulo 1, versículo 13. Así dice el Señor. Cuando alguno es tentado, y ese alguno, hermano, se refiere a quiénes, al cristiano o al no cristiano. Hermano, no está hablando de los que no conocen a Cristo, porque los que no son cristianos, a esos Satanás los hace como quiere, pero está hablando de nosotros. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Él no incita a pecar. Imposible que Dios te tente para que transgredas la palabra de Dios. No. Gloria a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Versículo 14, fuente número 1. Sino que cada uno es tentado. Cada uno, o sea, es decisión propia. Tú, todos los creyentes, cada uno
es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Deseos pecaminosos que están en este cuerpo mortal. Por eso no confíes en nadie, a tus hijitos ni a tus hijitas, porque en esta carne está lo malo. Por más que digan es el Papa, es el apóstol, es el... No. Todos, hasta yo, hermanitos, tú, todos, tenemos esa tendencia hacia lo malo. Por eso, jóvenes, cuídense. Jovencitas, cuídense. Todos. Gloria a Dios, aleluya. Mira, versículo 15. Y antes de leer el versículo 15, en este versículo, Santiago hace una analogía del embarazo de una mujer. ¿Qué pasa cuando una mujer se embaraza? Después de 9 meses, nace un hermoso niño. Miren. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora, pregunta, entre concebir y dar a luz un pecado, hay un lapso, hay un periodo de tiempo como en la mujer. La mujer se embaraza, pero el bebé no nace al día siguiente, ¿sí o no? Se espera 9 meses. Así es el pecado, gloria a Dios, en la vida de un cristiano. Por eso, hermano, no concibas. Gloria a Dios. Y para que me entiendas, te voy a poner un ejemplo. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, tú empiezas, o no, mejor, a ver. Tú tienes una deuda, por decirte, 10,000 bolivianos. Y no sabes qué hacer. Gloria a Dios, aleluya. Y, hermano, en tu casa, en la casa de tu mamá, le vas a visitar a tu mamá, o en el trabajo, gloria a Dios, aleluya. ¿Conoces donde tu abuelita o tu jefe guarda 10,000 bolivianos? Y nunca las revisa. Es más, no hace cuentas. Entonces, gloria a Dios, aleluya, tú necesitas el dinero y tú sabes dónde está. Y tú dices, ay, Dios mío, esos 10,000 bolivianos son los que yo necesito. Y estás metiendo al Señor, ay, Señor, tú sabes que necesito. Y estás luchando con la tentación. Y tú sigues en tu mente pensando tomar esos 10,000 bolivianos. Y entonces ese momento no lo haces, pero ya hay una lucha. Y vas pensando, pasa una semana. Y sigue ahí. Pasa 2 semanas. Uy, hermanos. Pasan, ya está llegando el momento en que tienes que pagar, después de 15 días. Pero sigues tú pensando en esos 10,000 bolivianos. Y ahí sigues tú pensando, entonces ya concebiste. Porque al día siguiente vas y la tomas. ¿Y diste a luz qué? El pecado, la muerte. Volvemos al versículo 15. Y el pecado, siendo consumado, da luz, muerte. Gloria a Dios, aleluya. Entonces hay que entender que la tentación en sí misma no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Por qué? Porque no cedió a la tentación. Hay muchos que tienen luchas y te viene un pensamiento de una mujer, tal vez, no sé, o de un hombre, o no sé, o de hacer algo malo. Ay, este domingo me puedo ir a bailar al local Micholita. Y te viene en tu mente. Y hay una lucha. Pero, hermano, el hecho de que tú te ha venido esa tentación, si tú las resistes, no te dejas convencer por esa tentación, por esas sugerencias del diablo, Jesús los reprenda, entonces eso no es pecado. ¿Lo estás entendiendo? El pecado es cuando se cede, cuando se consuma el hecho. ¿Lo estás entendiendo o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se equivoquen. Esa es la manera en que trabaja el pecado en nosotros.
nos engaña, nos seduce, pero no se da de la noche a la mañana. Es igual el adulterio, es igual la fornicación para los jóvenes. No es que estabas caminando por la calle y alguien, una mano de una casa salió, ¡ah!, te metió, te desvistió y ¡ah!, fornicaste. No es así. Ahí va a haber guiñaditas de ojos. Ya tu corazoncito va a comenzar a palpitar. Se va a acercar, te va a decir, oye, saldremos a pasear. Te invito a unas salteñitas. ¿Lo estás entendiendo? Si eres casado, no debes hacer eso. Si eres soltera y eres cristiana y el que te está haciendo eso es un impío, no tienes que hacerlo. Ahora, si estás orando por alguien y Dios te mostró que es Él, amén. Pero hasta ahí, una invitación sana a tomar unos helados, unos refrescos con la hamburguesa. Pero si continúas con esa relación, agarrarse de manitos, tocarse, acariciarse, tarde o temprano, hijito, hijita, hermano, hermano, que eres casado, que eres casada, vas a caer en adulterio o en fornicación. Pero no se va a dar de la luz a la mañana. Perdón, no se va a dar de la noche a la mañana, sino que vas a ir concibiendo poco a poco y al final se va a concebir el pecado, la muerte. Ahora, déjenme ponerles otro ejemplo bíblico. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Gloria a Dios, para que me entiendan mejor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice el Señor? No, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Así dice el Señor, miren. Porque los que quieren, y querer es de la voluntad, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo ve? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Entonces, alguien que quiere enriquecerse y siempre desde chiquito le metieron eso en su cabeza a sus papás, ese niño se metió de joven, sigue pensando, yo acomodé el lugar, tengo que ser rico, acomodé el lugar, tengo que tener una casa, una mansión, un auto último modelo, voy a tener ese dinero, no me importa que robe, que trafique droga, no me importa lo que haga. Hermano, entonces esos pensamientos ya los atraparon. ¿Por qué crees que hay muchos jovencitos que caen traficando drogas? Porque ese pensamiento de enriquecerse ya los atrapó. ¿Por qué crees que muchas jovencitas venden su cuerpo? Porque ese pensamiento ya los atrapó. ¿Me entienden o no? Y en los cristianos también puede ocurrir lo mismo. Cuando un cristiano no viene, gloria a Dios, a la iglesia por esa verdadera motivación de buscar al Señor, de arrepentirse, de cambiar, sino que viene por otras motivaciones, hermano, puede desviarse. Como Demas, era un cristiano que se desvió, amando las riquezas, amando el mundo. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Qué más dice? Y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Jesús te está advirtiendo, el Señor te está advirtiendo, hermano, que las riquezas no traen nada bueno. No lo estoy diciendo yo. Por eso es mentira que Dios quiere hacerte rico, millonario, es falso. ¿Qué dice el versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay algunos que aman al dinero que son capaces de hacer todo. Por eso a veces niñas de 16, 15 años están vendiendo sus cuerpos a viejos de 50, 60 años. Qué asco. Por amor al dinero. Jesús reprenda al diablo. Muchos jovencitos se están metiendo a hacer pacto con el mismo diablo. ¿Por qué? Por amor al dinero. Muchos de los que hacen coas o hilanchadas lo hacen por amor al dinero. Jesús te reprende al diablo. Jesús te reprende al diablo. Y muchos cristianos dejan el cristianismo por amor al dinero.
Porque para ellos más importante es trabajar, tener lujos, alcanzar sus sueños, antes que Dios. O sea, todos estamos, porque todos somos seres humanos, y aún siendo cristianos tenemos esa naturaleza. Para que te des cuenta, te estoy poniendo estos ejemplos. Gloria a Dios. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, aquí habla también de los cristianos que se van a desviar por causa de esto. Pero tienes que saber cuál es la voluntad. No, ¿qué me importa la voluntad? Yo tengo que salir profesional. Y dejan la iglesia y se desvían, hermano. Alcanzarán sus sueños, sus metas, pero después, en la eternidad, ya saben dónde se va. Gloria a Dios. Entonces yo quiero resaltar los que quieren. Pregunta: ¿hay algún demonio ahí metido en un cristiano? ¿Posesionándolos? No hay ninguna mención de eso, sino es a los que quieren. Voluntad propia. Está hablando de que la persona cuya concupiscencia lo atrapó, lo sedujo. Por eso dice la Biblia claramente: haced morir lo terrenal en vosotros, avaricia, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque están latentes ahí dentro de nosotros todas esas cosas. Por más que nos hayamos convertido y hayamos hecho frutos dignos de arrepentimiento, somos verdaderos cristianos, pero están latentes ahí dentro de nosotros. Pero son cosas que podemos vencer por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la nueva naturaleza, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la tentación es nuestra. La tentación, hermano, viene a nosotros. Y nuestra concupiscencia, hermano, es movida. Ahora, ustedes han escuchado a cristianos que dicen: ay, pastor, es que ya no puedo vencerlo. Es que es más grande la tentación. Amo a Dios, pero siempre termino haciendo lo mismo. No puedo resistir a esa tentación. Y aquí hay dos respuestas para eso. Número uno, escúchame bien, estar atento. Si hay algún cristiano que es un pecador habitual, cada semana, cada día, lo mismo, habitual, ya se ha hecho un hábito, aunque venga a la iglesia, pero sale y sigue haciendo lo mismo que hacía antes de ser cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona no ha nacido de nuevo, que no es cristiana. Pero se bautizó, sí, pero no nació de nuevo. Quiere decir que esa persona no es hijo de Dios. Esa persona sigue siendo esclava del diablo, del pecado, porque es un practicante del pecado. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Estoy siendo claro o no? Entonces, supongamos que usted es un verdadero cristiano y usted dice: no puedo resistir esa tentación, siempre caigo en lo mismo. Bueno, si usted es un verdadero cristiano, hermano, necesita aprender esto. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 3. Y esto es para los verdaderos cristianos, porque aquel que ya es un practicante habitual del pecado, ese nunca se convirtió. Sigue nomás siendo esclavo de Satanás y no tiene deseos de cambiar, hermanos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 3. Necesitan aprenderse esto de memoria. Vamos a ir parte por parte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, esa es la promesa de Dios. Ninguna, ni una sola que no seas capaz de resistir en tu humana debilidad. Eso es lo que dice. ¿Lo crees o no lo crees? Porque esto es para los cristianos. Entonces tienes que creer esto, que por más que te venga la tentación más fuerte, tú la puedes vencer. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, está en ti. Ay, es que pastor, prendo la tele y de repente, pastor, aparece una mujer ahí desnuda. Entonces yo la veo y no sé, no puedo cambiar el canal y me quedo, no puedo. Y le digo: ay, Dios mío, ayúdame.
Y termina masturbándose, haciendo cosas malas. Jesús reprenda al diablo. Igual, la misma respuesta, una de dos. ¿No tienes al Espíritu Santo? O sea, ¿no tienes al Espíritu Santo porque no te convertiste de verdad? Porque uno que tiene al Espíritu Santo sabe las cosas que no son correctas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya no puedes pecar. No sé cómo será contigo, pero hermano, yo apenas, gloria a Dios, veo algo que no está bien, uy, no, ya no puedo, hermano. Pero si te quedas ahí chochoy y los demonios a tu lado viendo pornografía, no, pues quiere decir que algo está pasando. Pregunta, ¿esa persona que hace eso será un verdadero cristiano? Imposible, no hay posibilidad. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Porque la promesa es que Él nunca nos va a dar una tentación más, o sea, no hay una tentación más fuerte que nosotros, no hay ni una sola. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando no tenemos la nueva naturaleza, no podemos vencer, no podemos cambiar. Por eso los hombres de afuera no pueden cambiar, hermano. Por más que se arrepientan y viene el marido y pam, 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 golpea a la mujer. Mamita, última vez, nunca más. ¿Han escuchado de esas clásicas, no? Pero la siguiente semana lo mismo, pasa un mes lo mismo. Hijos que faltan al respeto a sus padres, mamita, última vez. Y la semana lo mismo. ¿Sabes por qué no pueden? Porque no tienen la naturaleza de Dios. Pero cuando uno tiene la naturaleza de Dios, es diferente, cambia. Ya no ve cualquier cosa, ya no escucha cualquier música. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo nos hace fuertes, nos ayuda a vencer. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces, para un verdadero cristiano, no hay tentación que no sea capaz de resistir, como seres humanos. ¿Lo estás entendiendo o no? Eso es para los verdaderos cristianos. ¿Qué más dice? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces ahí estás tú. Gloria a Dios, aleluya. Y del frente, hermano, la secretaria, o tu amiga, o alguna conocida, te da una cartita. Y tú eres casado. Oye, ¿por qué no nos encontramos hoy día en la plaza? Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué vas a hacer? Y te dice, me siento sola, ando buscando novio. Ahí está la tentación. Y ahí tu concupiscencia. Y aunque muchos digan, no, yo soy santo y a mí no me pasa nada. No es mentira. Todos tenemos esa concupiscencia. Hay que aceptarlo. Que esa concupiscencia esté en todos los seres humanos. ¿Lo estás entendiendo o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esas concupiscencias son deseos desordenados que nos llevan a pecar. Unos de una manera, algunos tienen debilidad en las mujeres, algunos tienen debilidades en el alcohol, en la pornografía, en la música, en la lascivia, en lo que les gusta hacer sexys y demás cosas. Pero ahí están. No todos tienen las mismas luchas. Algunos, puede ser, no sé, a mí me gusta bailar, no sé, las zapateadas, no sé. Pero ahí están, en todos, de diferente forma. Y ahí está la tentación. Y viene de una manera externa. Nosotros, por más cristianos que seamos, no podemos evitar eso. Pero la promesa es que Dios nos va a dar la salida. ¿Sí? Gloria a Dios. Para que no andes con esa mujer ajena. ¿Sabes cuál es la salida? ¿Sabes cuál es? No quiero. No me molestes. Siempre habrá una salida. ¿Qué le dijo José a la esposa de Potifar? ¿Se acuerdan o no la historia de José? Cuando Dios lo quería seducir. Acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo. La Biblia claramente dice, y él, o sea José, no quiso. La botó, la echó, la eliminó.
Entonces, escúchenme bien, dejen ya de echarle la culpa a los demás. Y que no puedo. Es que es más fuerte que yo. No. Si tú pecas, es porque tú quisiste. Y si tú quisiste, tienes que tenerte las consecuencias. ¿Quién le obligó al rey David a adulterar? ¿Viste un demonio por ahí? ¿Quién lo obligó? Él quiso. Su concupiscencia. Y después tuvo que asumir su responsabilidad. Le vino juicio. Vamos a hablar de eso. ¿Lo estás entendiendo o no? Ese es el problema, que uno peca y no quiere asumir sus consecuencias. Madres que lloran por sus hijos. ¡Ay, mi hijo, por qué! Ay. Por tu culpa, pues. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso pídele sabiduría para educar a tus hijos, hermano, hermana que estás aquí. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es clara de cómo es que somos tentados. ¿Cuál era la salida para José cuando esa mujer se le ofreció? No quiero, vete de mí. Porque juntamente con la tentación, ¿qué da Dios? La salida para que podamos soportar. ¿Cuál es la salida para esos 10,000 bolivianos dichosos ahí? ¿Saben cuál es la salida? No, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta. Vas a tener la lucha interna, evidentemente, de tu propia concupiscencia, pero tú tienes que confiar en Dios. Dios no me va a dejar. Dios no me va a desamparar. ¿Por qué? Porque tienes la naturaleza de Cristo en tu vida. Pero si no, pues, sí, me va a ir mal. Ay, ¿por qué no saqué esos 10,000 bolivianos? Ay, ahora mira. Qué pena, ¿no? Eso habla de tu condición en la que estás. La segunda fuente de tentación es Satanás, ¿sí? Pero en el caso del cristiano es de una manera externa. Nunca se mete en el cristiano. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Dice que lo tentó 3 veces. Vayamos a Mateo 4. Ahora, ¿cómo resistió Jesús la tentación? ¿Cómo? Diciendo, escrito está. O sea, ¿cómo? Con la palabra. ¿Qué dice el versículo 3 y 4? Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Mira lo que dice el Señor. Aleluya. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Eso sí. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, miren, estén atentos. Jesús no estaba dispuesto a transgredir la palabra de Dios nada más por satisfacer su hambre que tenía en ese momento. Uy, hermano. Gloria a Dios. Ahí viene la bendición, hermano. Si tú te mantienes fiel y tú estás necesitando dinero o algo, pero tú te mantienes fiel, no quieres transgredir la palabra de Dios, ahí va a venir el rescate de Dios. Porque Jesús no estaba dispuesto a transgredir por esa hambre que tenía en ese momento. Muchos en su desesperación pecan. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios, porque no tienen fe en Dios. Confía en Dios para todo. No te desesperes si tu hijo no cambia, no te desesperes, estar tranquilo, pero tú no transgredas por eso la palabra de Dios. Ay, no, Dios no me hace caso, me voy del brujo peruano para que mi hijo cambie. Para que vuelva manso, humilde, sumiso. Jesús reprende al diablo. Hermano, y esa tu transgresión te va a traer juicio. Pero si tú te mantienes fiel y dices, yo confío en Dios, yo voy a ser fiel, no voy a transgredir, voy a confiar en Dios, pase lo que pase, ahí vas a ver la gloria de Dios, porque al final, ¿qué pasó? Dice,
dice que ángeles vinieron y servían a Dios, a Jesús. ¿Lo estás entendiendo o no lo estás entendiendo? Pero ¿cuántos se justifican? Yo robé porque tenía hambre. Yo robé porque no tenía trabajo. Y otra vez se está trasladando la responsabilidad de nuestros errores a las circunstancias, a otras personas. Pero la palabra de Dios rechaza terminantemente eso. Porque aquel que peca va a tener que enfrentar las consecuencias. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces la segunda fuente es Satanás. Veamos, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. ¿Qué dice el Señor? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Así dice el Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Dice la Biblia claramente que Satanás incitó. Esa incitación vino obviamente de afuera. Jamás alguien se atrevería a decir que el rey David estaba posesionado por un demonio. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál fue su tentación? Censar a la gente. Ya lo saben, ya les conté muchas veces. Pero tú dirás, ¿pero qué hay de malo en censar? Lo que pasa es que cuando David quiso hacer esto, era porque había un orgullo en David, de saber cuánta gente tenía, el poder de su ejército, sabiendo él que el que le daba la victoria siempre era Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Con muchos o con pocos, era Dios, pero él quería saber para ver a qué atenerse, y ahí se estaba olvidando de Dios por pura soberbia y orgullo. Pero ¿de dónde vino esa incitación? Satanás. ¿Sí o no? ¿Lo estás viendo o no? Es verdad, él nos va a querer incitar, nos va a querer tentar. Ya te he dicho, la tentación es incitación a hacer lo malo. Claro a Dios. ¿Por qué? Porque vio la concupiscencia de David, vio lo que había en su corazón, orgullo. Y el diablo siempre está viendo eso en nosotros. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué tienes debilidad? Para incitarte, para tentarte. ¿Lo estás entendiendo o no? Pregunta. ¿Puede Satanás forzar a las personas a hacer cosas malas? ¿Ah? ¿Puede? Hermano, la respuesta ya es muy obvia. No. No puede obligar a las personas a hacer lo malo. Lo que Satanás hace, el trabajo de Satanás es tentar, incitar a las personas a pecar hasta ahí. No hay más. Hay algunos pastores que por buscar protagonismo, sensacionalismo hablan, ¿no? Ya ha venido el Satanás, me ha agarrado el cuello y me ha... No. Eso va en contra de la palabra de Dios. Por favor, cree la Biblia, no les creas a esos mentirosos. Porque la Biblia claramente dice en segunda, en tercera de Juan, que el diablo no nos puede tocar a los verdaderos hijos de Dios. En ninguna parte se ve, ni en la prueba tan grande que tuvo Job, que Satanás vino y lo agarró bofeteadas, lo pateó. No, evidentemente tocó lo que tenía. Pero así físicamente jamás se le presentó a ahorcarle, a apretarle el pescuezo, jamás. No hay un solo caso en la Biblia, muéstrenme. Pero eso es por buscar sensación. Y vino el diablo una noche y me estaba apretando, mi pecho. No, Dios no permite eso jamás. Lo que Dios iba a permitir, y esos no se dan cuenta, que Dios está permitiendo que Dios los pruebe en la avaricia. Porque muchos de esos no se han dado cuenta que el diablo ya ha tomado el control de sus vidas. Porque lo único que los motiva a predicar es el dinero, sacar plata, amontonar. Qué ignorantes de la palabra son esos hombres. El diablo no puede hacer más allá de eso. Jesús te reprenda, diablo. ¿Lo estás entendiendo o no?
Y estoy hablando de verdaderos cristianos. Jesús te reprenda, Dios. Te alabamos. Vamos a seguir adelante. Entonces, son las personas las que deciden hacer lo malo o lo bueno. Así como David decidió contar al pueblo. Y uno de los profetas de parte de Dios vino y le dijo: el Señor dice que lo has deshonrado, porque ya no confías en Él, sino en carros y en caballos. Y le vino el juicio a David, y ese juicio le dolió. Escúchenme bien, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Ahora, algo que perturba a muchos cristianos es que piensan que cuando conocieron a Cristo, todo se va a arreglar, todo se va a solucionar, pero no. Lo que se te arregla es tu situación con Dios, tu situación espiritual. Antes ibas derechito al infierno, ahora no. Cristo te limpió, te perdonó, ahora vas camino al cielo. Pero la perturbación y la confusión viene en esto. Una cosa es que Dios perdonó tus pecados y te libera de la condenación del infierno. Y otra cosa es que las consecuencias de tus pecados te van a alcanzar. Y algunos de ustedes están viviendo eso, las consecuencias de sus pecados pasados. ¿Por qué? Porque tal vez no conocían a Cristo, hicieron muchas cosas malas y ahora les está viniendo el juicio. Entonces cada uno de nosotros es responsable. No puedes escapar de eso, hermano. Si un hombre anda mal, un jovencito anda mal, se embaraza y aparece el bebé, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Señor, perdóname. ¿Dios le perdona? ¿Qué va a hacer con la guagua? Señor, hazlo desaparecer. O lo mandas tú, o te lo llevas tú, o te lo mando yo. ¿Así le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Tienes que asumir la consecuencia de tu pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Satanás sabe que la concupiscencia mora en este cuerpo mortal. Y nos hace insinuaciones precisamente apelando ¿a qué? A nuestra concupiscencia, incitándonos, hablándonos, sugiriéndonos, como lo hizo con David. Y David en ese punto sí tropezó. Y Dios tuvo que disciplinarlo. Vamos a ver otro ejemplo de cómo Satanás de afuera, no de dentro, incita a la concupiscencia, nos tienta. Hechos, vámonos al libro de los Hechos. Te alabamos, Señor. Hechos capítulo 4. Capítulo 4. Versículos 36 y 37 y vamos a pasar hasta el capítulo 5. O si no, hermanos, ustedes léanlo desde el capítulo 5, versículo 3. Entonces, en esos tiempos, la iglesia era diferente, hermanos. Yo te lo voy a resumir porque si no, no vamos a alcanzar. Tú busca Hechos capítulo 5, versículo 3. Entonces, en esos tiempos, hermano, que hoy día también han torcido los pastores de hoy día, en esos tiempos, hermano, los que tenían posesiones, tenían heredad, los que eran ricos, cuando lo vendían, la posesión, traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles, para que Pedro se enriqueciera, para que Juan se enriqueciera, no, sino para que tengan todas las cosas en común, porque ellos cumplían el mandato del Señor de acordarse de los pobres, y sostenían a las viudas, a las viejitas, a los huérfanos, a los que necesitaban, a los cojos, a los mancos, a la gente que no podía, hermano. Oraban por muchos de ellos se sanaban, pero a los que eran pobres, ellos los ayudaban. Gloria a Dios. Y a los que mandaban, hermanos, a otras regiones, ellos les solventaban, hermanos, los pasajes, todo, con esas ofrendas que daban. Hoy día, hermano, lastimosamente se perdió todo eso, porque ahora cuando dan una ofrenda, quien se lo haga es el pastor, y se vuelve un avaro, codicioso, y no comparte con nadie. Qué triste. Y oye, vamos a ver el caso de Ananías y Zafira, que vendieron también una heredad. Ya te lo estoy resumiendo. Versículo 3. Mira. Y dijo Pedro a Ananías, porque ellos habían vendido una heredad, pero
Vamos a ver qué sucedió. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Primeramente, la palabra clave aquí es llenó. Y aquí la palabra llenó viene del griego pleró, que significa llenar un recipiente con algo. De ahí se entiende que tú seas lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno o estás lleno, se usa esta palabra pleró, que eres lleno del Espíritu Santo, como manda la Biblia. Y esa misma palabra pleró, gloria a Dios, está usando aquí para decir: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses. ¿Cómo llenó Satanás el corazón de Ananías? Y llenar es de algo externo, de afuera, para llenar. ¿Se dan cuenta, no? Que tú depositas algo. O sea, Satanás no estaba dentro de Ananías. ¿Están entendiendo eso o no? Sino que lo incitó de fuera, lo empezó a llenar, el zapato de piedritas, como decimos. Y en su concupiscencia, el diablo lo llenó de este pensamiento que es pecado, de ser aparentador y mentiroso. Entonces, en esos tiempos se estaban convirtiendo, y los más ricos, aquellos que fueron fieles, lo vendían todo y lo daban para la obra. Pero te vuelvo a repetir, no para que Pedro o Juan se enriquecieran, no, sino para cubrir la necesidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Y entonces, como Ananías y Zafira también tenían posiciones, eran hombres ricos, vendieron una heredad. Te voy a poner un ejemplo: $100,000. Yo estoy parafraseando. Y habló Ananías con Zafira, porque el diablo les estaba llenando. Oye, ¿cómo vas a dar $100,000? Es mucho. Que sea 50,000. No es mucho todavía 50,000, que sean 20,000. No, mucho, 10,000. Y querían aparentar. Ay, todo te lo estamos dando, pero todo, en esto vendimos, todo te lo estamos dando. Y no solo estaban aparentando, sino estaban mintiendo. Ten cuidado con mentir, hermano, no es chiste mentir. Hay mentiritas blancas de los cristianos. No, Jesús te reprenda, diablo. Esa también es otra falacia. Mentira, por más blanca que sea, te va a llevar derechito al infierno. ¿Estás entendiendo? No enseñes a tus hijos a mentir, por favor. Te viene a buscar a alguien a tu casa. No, dile que no estoy. Qué pena que tú seas mala influencia para tu hijo. Y desde pequeñito le estás enseñando a mentir y siendo cristiano. Habla la verdad. Si tienes que asumir algo, enfréntalo. ¿Por qué te escondes? Porque eso me haría dudar a mí. ¿O es que estás haciendo algo malo? ¿O estás estafando? ¿Estás engañando a la gente? ¿Ah? Porque un verdadero cristiano no tiene por qué ocultarse ni esconderse. Porque el verdadero cristiano es íntegro. No hace daño, no hace maldad a nadie. ¿Lo estás entendiendo o no? Ni tampoco estoy odiando. No, pastor, no hago nada de esas cosas, soy fiel. Pero no me cae esa vieja. ¿Qué es eso? ¿Qué lo dice Jesús? ¿Ayuda a tus enemigos? ¿Qué lo dice? ¿Ama a los que te aborrecen? ¿O qué clase de cristiano eres? ¿O de quién estás aprendiendo? Porque se supone que tenemos que aprender del Señor, de nuestro maestro. ¿O no es tu maestro, hermano? ¿O no eres un cristiano verdadero? Entonces trataron de aparentar, hermano. Gloria a Dios. ¿Y qué les pasó? Mira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Uy, hermano, por hacerle caso al diablo. Mira, versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba para ti? O sea, imagínate, por ser aparentador y mentiroso se ganó el juicio. Derechito al infierno. Mejor es hablar la verdad. Por eso es que no se puede obligar a nadie en la iglesia. Y este principio nos lo enseña uno de los fundadores de la iglesia, Pedro. Por eso le está diciendo, reteniendo, era tuyo. Si tú querías, dabas. Si no querías, no dabas. Yo no te estaba obligando. Podías decir, he vendido en 100,000, pero no quiero dar todo el monto.
Mira, mi corazón es darte 10,000. ¿Lo estás entendiendo o no? No sé, ¿por qué pecaste? Y mira, y vendida no estaba en tu poder. O es que, Pedro, a ver, como ahora los pastores ya te quieren arrancar la plata, hermano. Hasta sus maletines traen, hermano, para que ofrendes. No, estaba en tu poder. Si tú querías me lo dabas, si no querías no me lo dabas. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? El diablo lo tentó, pero ¿quién puso en su corazón eso? Le hizo caso al diablo, lo tentó. Y mira lo que le dijo las consecuencias. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pregunta, ¿la tentación de dónde vino? ¿De afuera o de dentro? Hacia la concupiscencia que está en nosotros. Pero quiero que noten, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Exactamente lo que hizo Dios desde el Edén. No fui yo, Señor, fue Eva. No, yo no fui, Señor, fue la serpiente. Que no quiso reconocer. ¿Lo están entendiendo o no? Yo comí de mi propia voluntad. Entonces notan que Pedro enfrenta esa situación y confrontó a Ananías con su responsabilidad. ¿Por qué pusiste? Tú eres el responsable, tú lo hiciste. Un día nosotros vamos a ser responsables delante de Dios por todo lo que hacemos. No vas a poder buscar pretextos. A mí me pones pretextos. No venga para esto, pues no venga, pues no hago esto, no hago, no hago. Y todo me puedes decir a mí, hermano. Pero ese día Dios te va a ser responsable de todo lo que hiciste. Y pusiste, traduce del griego que significa permitiste. Entonces se leería así: ¿por qué permitiste eso, Ananías? De tu propia voluntad. Martín Lutero, que fue el consumador de la Reforma, él es el autor de una frase muy famosa que se usa en muchas iglesias y es acerca de la tentación, y dice: tú no podrás evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. ¿Entiendes o no? A ver, te voy a poner un ejemplo literal. ¿Te imaginas que el próximo domingo tú vengas con un cóndor aquí en tu cabeza, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Y esa cosita, ese sombrerito, te puedo decir, hermano, si tú espantas una mosca, imagina que un cóndor aquí, hermano, esté ahí bien parado ahí. No lo vas a permitir, ¿verdad? Es lo mismo. Gloria a Dios, aleluya. Es lo mismo. Entonces lo que Martín Lutero quiso decir fue: tú no puedes evitar ser tentado, pero sí puedes evitar la tentación. Puedes evitar que la tentación haga su nido en tu mente. ¿Sí o no? No vas a poder evitar, porque a veces hasta en la calle ves a las mujeres lasciviosas, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Ya estás viendo una con su minifalda, con su palabra, con sus cortados, con sus... Uy, no vas a poder evitar eso. ¿Qué vas a andar, hermano, como ciego? ¡Pum! Con el poste, ¡pum! Con la puerta. No. Pero puedes evitar que se haga un nido aquí en tu mente y lo sacas en el nombre de Jesús. Entonces, escúchenme bien, hermanos, no hay excusa para nosotros. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. ¿Entienden o no? Ay, no sé, pastor, perdí la cabeza y le di una bofetada a mi mamá. No, ¿qué es eso? Ante estas evidencias bíblicas, hermano, ya no le eches la culpa a las circunstancias o al diablo. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso muchos cristianos, hermano, por eso muchos cristianos no crecen. ¿Sabes por qué? Porque nunca quieren asumir que fueron ellos los que mintieron, los que sembraron discordia, los que murmuraron, y siempre estamos buscando un culpable. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Ustedes se imaginan el día que Dios me llame para pedirme cuentas y me diga: ¿qué hiciste con mi congregación? ¿Qué hiciste con lo que yo te mandé de predicar? El evangelio a toda criatura. Y yo le digo, imagínense,
ahí frente al Señor. Ay, Señor, es que ya no quería estudiar la Biblia, ya no me preparaba, Señor, es que no tenían compromiso estos hermanitos. No venían en la semana, Señor, ni a orar. No ayunaban, eran domingueros, y a veces ni domingueros. Y es que, pastor, por eso yo ya no quería, perdón, Señor, ya no quería predicar y les predicaba cualquier cosita. Y ¿te imaginas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué me va a decir Dios? No, yo tengo un compromiso con Él. Y Él me va a pedir cuentas de mi llamado. Yo tengo que prepararme. Por eso cuando ustedes vienen, siempre van a encontrar palabra aquí. Nunca van, no, hermanitas, que no, ay, ¿qué vas a ver? Un versiculito y vámonos. Nunca. Siempre vas a escuchar enseñanza en este lugar, aunque no vengan. A veces viene uno en la semana, ¿sí o no? Pero igual, el mismo mensaje no cambia. El mismo, la misma calidad, así como en domingo. Igual esos días estoy afanado haciendo mis mensajes, todo, preparando, estudiando la Biblia, algunas cosas que no entiendo, voy al diccionario bíblico. A veces entro al internet, pero igual tengo que prepararme. Porque mi compromiso es con Dios. Ahora que tú no quieras obedecer, no quieras alimentarte, no quieras conocer a Dios, ya un día tú le tendrás que dar cuenta a Él. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces yo tengo que prepararme para mi predicación. En cada culto, vengan o no vengan, yo tengo que predicar. ¿Lo estás entendiendo o no? Esa es mi responsabilidad. Hermano, yo no les voy a trasladar a ustedes mi responsabilidad. Señor, yo no prediqué porque ahí no vienen los hermanos, pues, Señor. A veces algún martes ni nadie viene, Señor. No. Imagínate, ay, hijito, no vinieron, ya pasa. ¿Tú crees que me va a decir eso el Señor? No puedo trasladar mi responsabilidad a ustedes. Ni ustedes pueden trasladar su responsabilidad, el hecho de que ustedes no obedezcan a Dios, ay, por culpa del pastor. Porque desde el púlpito me dice a mí, como si alguien le dijera. Y me está diciendo a mí, ¿quién le avisó? Sí, hermano, te lo estoy diciendo a ti. ¿O a qué viniste, hermano? ¿Ah? ¿Ah? Pregunta, ¿a qué vinieron? ¿A escuchar la palabra de Dios, sí o no? Y otros no entienden. No, alguien le contó mi vida. Seguramente alguien está chismoseando de mí, de mis intimidades. No, hermano. Es el Espíritu Santo que a veces te habla. Seguro fue mi hijo, seguro fue mi mamá, mi papá. Seguro fue el hermano tal que me vio. No, basta ya de eso, hermanos. De una vez hay que ser responsables de nuestros actos y de conocer nuestros pecados. Porque el que confiesa su pecado hallará misericordia. Pero el que no lo confiese no prosperará. Sigues ahí atado, hermano. Entonces Pedro le estabas recriminando a Ananías. ¿Por qué permitiste eso en tu casa? ¿Por qué permitiste? Y pudiera parafrasear, ¿por qué permitiste que te regalaran esa revista pornográfica? ¿Por qué permitiste que te sonriera esa mujer y le diste cuerda? ¿Por qué permitiste que ese tu amigo te invitara a cigarro, te invitara a alcohol, te invitara esa invitación para ese 15? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no los rechazaste? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué permitiste? ¿Están entendiendo? ¿De verdad? Pregunta, ¿dónde están los demonios aquí? ¿Dentro del cristiano? No. Algunos argumentan el caso de Judas. Y este es el punto importante. Porque este es el único argumento que tienen. Pero es muy fácil debatirlo y ponerlo en claro. Veamos a Lucas 22. Este es un argumento que algunos esgrimen para decir que el cristiano puede ser posesionado por un demonio. Y vamos a aclararlo. Lucas capítulo 22, versículos 3 y 4. Y cerramos con broche de oro, hermanos. Santo Dios, vamos a apurarnos. No puedo predicar cortito, no sé. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, versículos 3 y 4. ¿Qué dice el Señor?
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, o sea, de los 12 apóstoles. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. O sea, Satanás no solo lo incitó en su mente, en su corazón, sino que Satanás entró en Judas. Y la palabra clave es esta, entró. Y entró viene del griego eiser-yomai. Eiser-yomai. Significa entrar a un lugar. Como ustedes entraron aquí, a este lugar donde nos reunimos. Pero tiene dos usos. Entrar de manera literal y otra figurativa. En el caso de Judas es literal. Les voy a poner un ejemplo de algo figurativo. La Biblia dice que Dios ya nos sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Pero ya estamos ahí sentados? No. Estamos aquí ahorita. Pregunta, ¿somos ciudadanos del reino de los cielos? Sí, pero figurativamente, porque ahora todavía estamos en esta tierra. Pero nuestro futuro es el reino de los cielos. Pero en el caso de Judas es literal. El demonio le posesionó. Estas mismas palabras, eiser-yomai, es la que Jesús usó en Mateo capítulo 5, versículo 20. Eiser-yomai, me es difícil, hermanos, a mí. Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice el Señor? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eiser-yomai. O sea, no puedes literalmente entrar en el reino de los cielos. ¿Entendieron o no? Ahora Judas, sí se posesionó el demonio. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió de sus pecados. Él fue infiltrado entre los verdaderos discípulos de Cristo. Él fue posesionado por Satanás mismo, porque Judas no era un verdadero cristiano. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Si seguramente se hubiera dado esto en los tiempos de hoy, hubieran dicho, los cristianos también se endemonian. Pero es lo mismo. En la iglesia hay muchos que son infiltrados. Hay casos de muchachas que se han salido endemoniadas de las iglesias. ¿Por qué? Porque quién sabe qué cosa harían. Tal vez estaban mirando hombres casados. Tal vez estaban deseando hombres que no son de ellos, no sé. O están tras otras cosas. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, aleluya, por este motivo, gloria a Dios, aleluya, Satanás posesionó a Judas, porque no era un verdadero cristiano. Miren ahí en el mismo capítulo 22, pero en el versículo 31 de Lucas. Te alabamos, Señor. Y aquí hay un caso. 22, en el mismo 22, pero en el versículo 31, mira. Es el caso de Pedro. Y quiero que ustedes noten lo que vamos a leer. Miren. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí la palabra clave es os ha pedido. Y esta palabra viene del griego exaiteomai. No es, gloria a Dios, aleluya, exeriomai, es exaiteomai. Estaba haciendo un estudio de eso. ¿Qué significa esto? Solicitar algo sobre algo que tú no tienes autoridad. O sea, Satanás os ha pedido. ¿Qué significa eso? Que Satanás no tenía autoridad alguna sobre Pedro para meterse, para afectarlo, para nada. Pero en Judas ni permiso le pidió a Dios. Entró. Reflexión. Cuando tú entras a tu casa, ¿tú pides permiso para entrar? No, ¿por qué? Porque eres el dueño, tú tienes dominio sobre ese lugar. Pero si tú no eres el dueño, ¿te quieres entrar a otra casa? ¿Vas a poder hacerlo? No, ¿por qué? Porque no eres el dueño. Pides permiso, ¿sí o no? Y eso es exactamente lo que Satanás está haciendo aquí. Satanás
te ha pedido para zarandearte como a trigo. Aleluya. ¿Por qué no dijo lo mismo de Judas? ¿Ah? ¿Por qué? Porque él no era su hijo. Hay muchas personas que pueden estar en iglesias, pero no son hijos de Dios, y Dios ni siquiera los mira. ¿Por qué? Porque en su corazón hay doblez, no hay un sincero deseo de cambiar, de serle fiel, no aman a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Eso pasó con Judas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿Pedro era perfecto? No. Tenía sus equivocaciones, sus fallas. Por eso permitió Dios que el diablo lo probara. Sí, porque a veces Dios usa al mismo diablo para sus propósitos. Porque aún Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Así como Job, varón justo, apartado del mal. Pero Dios usó a Satanás como instrumento para probarlo a Job. ¿Sí o no? ¿Lo estás entendiendo la diferencia? Pero no es que se le posesionó y no. Lo tocó. Acá. Pero no físicamente. No es que se le entró en su salud, con sus hijos, con la muerte de sus hijos. Aleluya. Le quitó todos sus bienes. Aleluya. Pero él está controlado. ¿Por quién? Por Dios. Él no puede hacer más allá de lo que Dios se lo permite hacer. Ya te lo dije la semana pasada, él no es autónomo, depende de Dios. Hermanos, métetelo esto a la cabeza, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, los verdaderos cristianos. Entonces esas enseñanzas que el diablo se te mete y no sé cuánto, no es verdad. Nosotros estamos protegidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y va a echar fuera a todo intruso que quiera meterse. Pero eso sí, somos responsables de nuestro proceder, en nuestra concupiscencia, en la tentación de afuera que viene del diablo. Pero como hijos de Dios, estamos en las manos del Señor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Judas fue posesionado porque no era hijo de Dios. Pedro no fue posesionado porque era hijo de Dios. Es cierto, negó a Jesús, pero se arrepintió y lloró amargamente. Judas no, fue y se ahorcó. Tomó la justicia en sus propias manos. Y nada más sintió remordimiento. La Biblia no dice que él se arrepintió, ¿no? Hay algunos que puedan tener remordimiento, que es muy diferente al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento te pone esa decisión, voy a cambiar. Hoy grité, hoy día peleé, pero voy a cambiar. Pero el remordimiento, no, ay, ¿por qué grité? Y hasta ahí. Y no piensa qué hacer para cambiar. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces los dos casos son muy distintos. Y no es un argumento para que tomes y digas que a los cristianos se les meten los demonios. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque Judas nunca fue creyente verdadero en Cristo. Él era un infiltrado, como hay muchos infiltrados hoy en las iglesias de Cristo. Termino con esto. Juan capítulo 6, versículo 70, y ponte de pie, hermano. Por eso no todos los que están dentro de la iglesia son todos verdaderos cristianos. Juan capítulo 6, versículo 70. Mira lo que dice el Señor. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Ah? ¿A quién se estaba refiriendo cuando dijo eso? A Judas. Ahora, ¿es que Dios odiaba a Judas, le caía mal? No, hermano. Pero es que Dios, entiéndalo esto, en su conocimiento eterno, omnipotente, Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe aquí realmente quién le ama y quién no le ama. A Él no le vas a poder mentir, Él ya lo sabe. Y él desde el principio sabía que Judas era un hombre malo, que nunca se iba a arrepentir, nunca iba a querer cambiar. Él le mostró que era el Hijo de Dios, hizo muchos milagros, pero él nunca quiso cambiar, seguía robando, seguía teniendo una doble vida. Es igual que en las iglesias de hoy.
Si alguien aquí es condenado, ay, es que Dios me odiaba, a mí no, no. Es porque tú nunca quisiste cambiar así como Judas. Imagínate, si dentro de estos 12 que guiaba a Jesús, había un que era infiltrado, imagínate en las iglesias de Dios. Por eso, hermano, en las iglesias, no todos son verdaderos cristianos. Algunos sí, pocos, pero la gran mayoría no. Por eso dijo el Señor que cuando venga, va a separar, gloria a Dios, el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos. Pero pastor, ¿qué voy a hacer? Arrepiéntete. Eso es lo que tienes que hacer. Como dijo Juan el Bautista, haz frutos dignos de arrepentimiento. Porque si tú haces frutos dignos y en tu corazón está ese deseo de cambiar, a pesar de las luchas, a pesar de lo imperfecto que somos, pero tú dices, yo quiero cambiar, Dios te va a ayudar. Pero si en tu corazón hay un rechazo a la palabra, cuando tú rechazas la palabra, ¿a quién piensas que le estás rechazando? ¿A mí? Muchos me catalogan, muchos que se han ido de esta iglesia me dicen, loco, Estefan, puedes decirme lo que quieras, no hay problema. Yo no me ofendo por eso, porque yo no estoy hablando mi palabra, no te estoy enseñando lo que yo escribí, te estoy enseñando la palabra de Dios. Y allá tú, si tú quieres creer, porque cuando tú rechazas la palabra, no me rechazas a mí, rechazas a Dios. Y lastimosamente muchos están buscando excusas para pecar, para hacer cosas malas. Y están echando la culpa a los demás. Yo soy así porque el diablo. No, hermanito, de una vez arrepiéntete y asume tu responsabilidad. Y dile, Señor, yo fallé, yo pequé, humíllate. Porque el que se humilla será enaltecido. Pero si eres un soberbio y tratas de buscar, es que mi marido, es que así, es que mi hijo, es que mi papá. No. Tú solito, entiéndelo, verdadero cristiano. Tú y nadie más que tú eres responsable de lo que haces. Por eso ese día el Señor dice que nos va a juzgar por todo lo que hayamos hecho en esta vida. Él no te va a aceptar que pongas a terceros, cuartos, no. Tú y nadie más que tú eres responsable de lo que haces. ¿Lo entendieron, hermanos? Espero que sí. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos